Seguramente muchas veces escuchaste hablar de la ansiedad, incluso probablemente la hayas sentido. Pero ¿la ansiedad es buena o es mala? Vamos a ver. La ansiedad es una respuesta emocional y fisiológica normal frente a situaciones que nosotros percibimos como de peligro, de estrés o de incertidumbre. Es decir, nuestro cuerpo se prepara para enfrentarse a situaciones que percibimos como amenazantes o desafiantes y que pueden generarnos alguna situación difícil a la hora de enfrentarnos a determinada circunstancia. Entonces, la ansiedad aparece, es una respuesta natural del organismo. No podemos controlar la aparición de la ansiedad. Lo que sí podemos controlar es lo que hacemos una vez que aparece. Para eso hay que registrar que nos estamos sintiendo ansiosos. Para darnos cuenta que nos estamos empezando a sentir ansiosos, tenemos que empezar a identificar los síntomas que presentamos. Para que nosotros podamos identificar qué personas, qué ideas o qué circunstancias nos ponen ansiosos, es importante saber cuáles son los síntomas. Los síntomas más frecuentes son una preocupación excesiva y una dificultad también para controlar esa preocupación. Hay dificultades en la concentración, hay dificultades en el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que puede costarnos dormir, puede costarnos empezar a dormir, conciliar el sueño, o también puede costarnos mantener el sueño. ¿Qué quiere decir? Despertarnos repetidamente en la noche. También puede haber sensación de inquietud o de nerviosismo. Puede haber sensación de fatiga o cansancio, irritabilidad. Podemos presentar también palpitaciones o aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, cuando sentimos que el corazón nos late muy rápido. Podemos tener dificultades para respirar, también problemas gastrointestinales. Teniendo en cuenta estos síntomas, tenemos que pensar que no todas las personas sentimos ni lo mismo, ni la misma intensidad, ni de la misma manera. Entonces, sabiendo que estos síntomas de ansiedad son también situaciones normales, tenemos que empezar a conocernos y ver qué es lo que se da más frecuentemente en nosotros. No todas las situaciones ameritan sentirnos de tal o cual manera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay manifestaciones agudas, diríamos más graves, de la ansiedad que pueden mostrarnos que tal vez estamos en presencia de un problema mayor. Las dos manifestaciones primordiales agudas de la ansiedad son los ataques de pánico y las crisis de ansiedad. Si bien los síntomas son muy compartidos con lo que decíamos recién de los síntomas normales, lo que va a variar es la intensidad y la frecuencia con la que sentimos estas emociones o estos síntomas. En las crisis de angustia va a predominar esta sensación de ahogo, este llanto, tal vez descontrolado, muchas veces aparentemente sin motivo. En los ataques de pánico van a predominar las palpitaciones, la dificultad para respirar, la sensación de ahogo, la sudoración, el malestar gastrointestinal. Es por esto que quiero brindarles algunos tips para que puedan aprender a manejar la ansiedad. En primer lugar, podemos recurrir a técnicas de relajación o de respiración profunda que nos van a permitir una conexión con nuestro cuerpo, que necesariamente van a hacer que disminuyan las preocupaciones y el estrés y conectarnos con el presente. Otra herramienta que podemos tener en cuenta es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el hacer actividad física libera endorfinas, que son sustancias químicas que genera el organismo, que hacen que mejore nuestro humor y disminuyen el estrés. Por otro lado, el establecer rutinas ordenadas, es decir, si yo todos los días tengo actividades fijas, yo sé cuáles son mis ocupaciones, qué puedo postergar y qué no, si yo tengo un orden de los días, hace que disminuyan los potenciales problemas, que disminuya mi preocupación y que el orden provea tranquilidad. Otra medida fundamental es el apoyo social. Si yo me siento contenida, escuchada, comprendida por quienes me rodean, la ansiedad disminuye porque genera empatía y gratitud. Otra herramienta fundamental para manejar la ansiedad es evitar el perfeccionismo. Es muy importante que aprendamos que no somos perfectos, que los demás no son perfectos y que las situaciones no son perfectas. En la medida en que podamos aceptar algo que es real, vamos a no ser tan exigentes y vamos a aprender a disfrutar, va a generar emociones positivas con lo que realmente tenemos, que probablemente sea muy bueno también. Y en último lugar, pero no menos importante, también podemos tener en cuenta limitar el contacto con aquello que nos pone ansiosos. Después de todo esto que hemos dicho, es importante darnos cuenta que cada persona es única e irrepetible. Entonces, lo que tal vez le funciona a unos
probablemente no les funcione a otros. Es por eso que de base de todo este proceso de la ansiedad, es importante que aprendamos a conocernos, a ver cuáles son los síntomas que generalmente tenemos, qué ideas generalmente nos ponen ansiosos o qué personas o qué circunstancias, para a partir de ahí aprender a manejar nuestras propias emociones. Todo esto que hemos dicho de la ansiedad está más relacionado con lo que cada uno puede hacer desde su lugar, desde su perspectiva y con sus propias herramientas para manejar la ansiedad cuando se presente. Pero hay una línea en la psicología, que es la psicología positiva, que se encarga de estudiar y de generar emociones positivas en los seres humanos y de también favorecer una visión más optimista de la vida en las personas. Entonces, ¿qué relación puede tener esta psicología positiva con la ansiedad? Vamos a eso. Uno de los ejes fundamentales de la psicología positiva es que no se enfoca tanto en el problema en sí mismo, sino en cómo podemos solucionarlo. Entonces, a partir de esta idea, hay algunas herramientas que podemos tener en cuenta a la hora de manejar la ansiedad. En primer lugar, tenemos la gratitud. La gratitud nos va a permitir enfocarnos en lo positivo de las situaciones sin minimizar o sin negar lo negativo, pero sin poner en foco en eso, sino en el enfocarnos más en lo bueno que pueden tener y lo agradecidos que realmente tenemos que estar por muchas cosas que seguramente cada uno tiene en su vida. Otra herramienta muy importante es el autocuidado, es decir, es dedicar tiempo, energía, pensamientos, ideas a conocer qué es lo que disfrutamos. Probablemente lo que disfrutamos nos salga bien o podemos capacitarnos, podemos perfeccionarnos en eso. Nos hace bien el hacer las cosas bien también, pero siempre teniendo en cuenta que es importante cuidarnos, ¿sí? No dejarnos de lado. Es similar a lo que decíamos anteriormente, el autocuidado también es el ejercicio físico, es la buena alimentación, es el orden, es buscar el equilibrio en actividades concretas que nos salgan bien, pero que también disfrutemos, que nos generen bienestar y felicidad. Y como último y más importante factor desde la psicología es la psicoterapia. En la psicoterapia no solo podemos trabajar la ansiedad, que seguramente esté relacionado con otros factores de nuestra vida, sino también el ofrecer un abordaje integral como psicólogos. La psicoterapia va a permitir que aprendamos a reconocer qué nos pone ansiosos, a aprender a manejarla, a tratar de no llegar a situaciones más agudas como pueden ser los ataques de pánico o las crisis de angustia, a aprender a ver que todo se relaciona con todo en nuestra vida. Entonces, que probablemente la ansiedad venga relacionada con otros factores que podemos trabajar sobre eso, sobre todo siempre queriendo alcanzar el bienestar y la felicidad.